Bueno, y finalmente llegamos a la última parte de la saga de la historicidad o no de la vida de Jesús de Nazaret. Vamos a terminar con este conjunto de videos analizando la última etapa de su vida, obviamente. Todo el proceso de sus últimos días, cuando viajó a Jerusalén, cuando empezó a tener problemas con el clero judío, aunque aparentemente también tuvo antes, pero bueno, cuando la cosa se puso álgida, a ver si realmente fueron los judíos o los romanos o ambos los que fueron responsables de su muerte. También vamos a analizar si realmente fue asesinado a través de un complot o porque realmente era un personaje que era detestado por estos poderes fácticos de la época, o bien había algún tipo de ideología detrás de todo esto y él mismo o sus seguidores buscaron que muriera para cumplir una supuesta profecía o para cumplir algún rol o algún proceso que en la fantasía de esa religión o de esas creencias era necesario para que fuera considerado realmente el Mesías o lo que fuere. Bueno, todo eso lo vamos a ver hoy. Y también, ¿qué pasó realmente después? Porque bueno, vamos a convenir que casi todo lo que hablamos en estos videos, son unas cuantas horas de video en total, podría hasta ser verosímil y hasta históricamente válido si no fuera por, bueno, algunos hechos sobrenaturales, algunas cosas que por lo general siempre están presentes en la historia de cualquier personaje religioso o no tan religioso de la antigüedad. Milagros, hechos fantásticos, hay en casi cualquier biografía de personajes antiguos. Pero hay un proceso aquí que lo diferencia de todo lo demás, y es lo que supuestamente lo hace extraordinario, lo hace, según algunos, divino, que es su propia resurrección. Vamos a analizar eso, vamos a ver si tiene precedentes, es decir, si hubo otras creencias que pensaban cosas parecidas, pero también vamos a ver qué pudo haber pasado en la realidad. La tumba vacía, entre comillas, ¿qué pudo haber querido decir? Literalmente, históricamente, teológicamente, simbólicamente, vamos a verlo. Así que, después de la introducción, comenzamos. Saludos a todos. Bueno, como dije, hoy vamos a abordar la última parte de la saga sobre la historicidad o no de Jesús de Nazaret. A ver, ¿qué hay de cierto sobre sus últimos días, su pasión, su muerte y su resurrección? Y todo lo demás. El caso es que para entender un poco mejor todo esto, lo primero que tenemos que hacer es mensurar cuán importante es cada aspecto de la vida de este personaje dentro de la teología cristiana original y la posterior. Muchos podrían pensar, de hecho casi todos los no cristianos que simpatizan con la enseñanza o la biografía de este personaje, suelen pensar que lo más importante de él es como ocurre con el Gautama Buda o como con algunos filósofos de China o de Grecia, que fue su enseñanza, es decir, las cosas que dijo. La mayoría va a pensar que lo que trasciende de una persona histórica
sobre todo que es un pensador, un maestro espiritual, son sus enseñanzas. Pero no es el caso del cristianismo. Desde el mismo comienzo del cristianismo, lo que parece haber primado, lo que parece haber interesado, es el hecho de su muerte y de lo que supuestamente ocurrió después. Si Jesús, para los católicos, para los cristianos en general, etc., no fuese un supuesto personaje resucitado, todo lo demás sería secundario. En la teología y en el contexto de las creencias y dogmas del cristianismo en general, de casi todas las épocas y de casi todas las iglesias, lo único importante es que murió, sufrió, etcétera, etcétera, y resucitó, porque si no, sería un personaje cualquiera. Por eso es que dos de los evangelios solamente hablan de su último tiempo en la tierra. Vamos a decir de lo que pasó en los últimos 3 o 4 años de su vida, particularmente la última semana y los últimos momentos de su vida. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, recordemos que se lo data en el año 70 aproximadamente, justo después de que terminó el conflicto de la Primera Guerra Judía, la que nos cuenta Flavio Josefo, entre otras fuentes. En ese Evangelio se comienza a narrar el tema de Juan el Bautista, el episodio del bautismo de Jesús ya conocido, etcétera, etcétera. Y ahí nomás comienza la explicación de cómo era Jesús ya como adulto, sus enseñanzas y lo que le pasó en sus últimos tiempos. No hay cosas sobre la niñez, no hay cuestiones sobre lo que pasó antes, sobre su origen, ni nada de eso. El Evangelio de Juan, por otro lado, es bastante parecido en ese sentido. Lo único que tiene es ese pequeño prólogo, la primera mitad del capítulo 1, en donde habla todo aquello del verbo divino, y hay toda una cuestión ahí medio teológica y filosófica, pero simplemente es una intro, y después ya comienza de la misma manera que Marcos, hablando de Juan el Bautista, que era el precursor, y esto y aquello, el bautismo, y ya después los últimos tiempos de la obra y de la prédica de este personaje. Esto es importante porque nos deja en claro que ya desde la época de los primeros evangelios, de la época de los evangelios canónicos, se tomaba más en cuenta eso, lo que pasó en los últimos tiempos. Y por eso, esta última parte, la parte de su supuesta pasión, muerte y resurrección, es lo que da sentido a todo el contexto del cristianismo. Para ellos, lo demás es secundario. Y por eso, si podemos lograr explicar un poco, analizar un poco a fondo todo esto, vamos a darnos cuenta si realmente tiene sentido creer que este personaje existió o no. Una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta es cuán extraña o cuán común fue la muerte de este personaje, la muerte de Jesús. Siempre se habla de la horrible muerte y pasión que tuvo, todo el proceso de su muerte, que sí, la muerte por crucifixión es una de las formas más horribles de morir que ha diseñado el ser humano a lo largo de la historia. Sin duda, la pena de muerte más espantosa debe haber sido esa, o casi, o una de las peores. Pero lo que nunca se dice es que lo que le ocurrió a Jesús era algo absolutamente común por entonces. Los romanos tenían varios tipos de penas de muerte, según el estatus social de la persona. Si se era ciudadano romano, muchas veces la muerte era por decapitación, o a veces se le daba el privilegio al ciudadano romano de suicidarse, como era común entre los senadores. Cuando había un senador que ya no era deseable dentro del gobierno, se le decía, bueno, que se retirara de la vida, y por lo general se iba a tomar un baño y ahí se cortaba las venas o algo parecido. No eran todos iguales. Lo peor que podía pasar era la crucifixión, y eso se reservaba para esclavos, para personas muy indeseables o para revoltosos, para rebeldes, para sediciosos. Si bien quizás en otras regiones del imperio la crucifixión era algo que se daba de vez en cuando, pero no era muy común, no era de todos los días, en Palestina sí era bastante común por el hecho de que continuamente, desde que Gneo Pompeyo, en el año 63 a.C., conquistó la zona, hasta la última rebelión que vendría a ser la de Simón Bar Cosetba, que
e incluso no solo se creyó Mesías también, sino que incluso llegó a acuñar monedas, y en Jerusalén circularon por un par de años monedas con su nombre, no con su rostro, porque obviamente en el judaísmo eso estaba prohibido. Pero bueno, llegó a ser no solo gobernante, sino considerado Mesías. Pero bueno, cuando fue derribado de ese puesto por los romanos, fue retomada Jerusalén por parte de los romanos y se acabó con esta rebelión en el año 136, entre el año 135 y 136 después de Cristo. Ya no hubo más crucifixiones porque directamente no hubo más rebeliones. Pero en esos 200 años aproximadamente se crucificaron a decenas de miles de personas en todo el área de Judea y de Galilea. Esto tiene que quedar en claro para tomar el contexto. No es que a Jesús le hicieron algo horrible que no ocurría jamás, solo le pasó a él. Jesús murió como cualquier sedicioso de su tiempo. Esto no habla ni peor ni mejor de él, solo lo pone en contexto. Su pasión y su sufrimiento y todo lo que le ocurrió no era algo poco común. Otro elemento a tomar en cuenta, ya lo dije varias veces en esta saga, pero ahora vamos a referir personajes en concreto, es que hubo muchos candidatos a Mesías. Hay algunos expertos que nos hablan de unos 17, 18 y otros llegan hasta contabilizar unos 30. Acá no nos vamos a detener en un número exacto, porque es muy relativo, pero si se entiende la magnitud del número, y que no fue más que en 200 años, esto no es que ocurrió en un milenio, vamos a entender que de vez en cuando se presentaba alguien diciendo que era el Mesías en Jerusalén. Porque bueno, el candidato tenía que cumplir cierto protocolo, presentarse en Jerusalén, decir que era tal cosa, demostrar que era hijo de David o descendiente de David, como, bueno, hijo de David es una forma de decir que pertenecía al linaje de David, etcétera, etcétera. La cosa es que tampoco en esto Jesús era original, tampoco en esto era alguien diferente de la mayoría. Y casi todos estos personajes tenían algo en común. Eran lo que hoy llamaríamos revolucionarios, o también se podrían llamar sediciosos o indeseables desde el punto de vista del gobierno romano, por supuesto. Los romanos, casi en la totalidad de los casos, terminaron por ajusticiar a estos candidatos a Mesías justamente por el peligro político que representaban. Y algunos inclusive porque tomaron las armas. Es probable que el más antiguo de todos sea el ya referido en estos videos maestro de justicia o maestro de la rectitud, que era el líder original, el fundador de la comunidad de Qumran. Supuestamente lo mismo que los esenios, aunque ya explicamos que no sabemos si los esenios y la comunidad de Qumran eran la misma cosa. Este personaje parece que murió alrededor del 196 a.C. Eso sí, murió en la cárcel, no crucificado ni de manera parecida a lo que sería el caso de Jesús, pero bueno, fue consecuencia directa de su prédica en contra de los saduceos, del sacerdocio de Jerusalén. Por supuesto, los romanos todavía no estaban en escena, más bien había una cierta afiliación con los griegos, aunque ya se habían independizado de alguna manera por la revolución o la guerra civil que hubo en tiempos de los macabeos. Pero bueno, en ese contexto es que aparece este maestro de justicia que tenía algunas cosas parecidas a Jesús. Luego, bastante después, aparece alguien muy particular. Era como el que hizo famosa a Galilea por ser una zona de conflicto y de molestia, tanto para romanos como para el clero de Jerusalén. En el año 6 después de Cristo, en Galilea se produce un censo, el censo de Quirino, que se llevó a cabo por fines impositivos para establecer cuestiones de impuestos, pero también porque en ese momento fue que Roma tomó control directo, administrativo directo de Galilea. Hasta ese momento era una provincia manejada por reyes títeres. El caso es que al tomar control querían saber cuántos impuestos podían cobrar. Al hacerse el censo, apareció Judas el Galileo. Judas el Galileo fue un revoltoso que parece que se opuso a todo este cambio de gobierno, a todo este lío, y terminó, por supuesto, ajusticiado por los romanos. No se sabe si crucificado, probablemente sí, porque sus hijos aparentemente lo fueron. Pero bueno, eso fue lo que le dio fama a Galilea, como dije, de lugar de conflicto, de lugar de revoluciones y de líos. Tal es así que en varias partes de los evangelios se le dice a Jesús
que nada bueno puede salir de Galilea, etcétera, etcétera, porque bueno, un poquito por eso y otro poco también hay que decir que porque en Galilea todavía había bastante paganismo, había cultos a dioses fenicios y otras cosas. Bueno, por una y otra cosa, Galilea no tenía buena fama. Pero no termina allí. Por supuesto tenemos que incluir a Jesús, pero obviamente es uno de los candidatos a Mesías, no lo tenemos que decir. Pero ya pasados unos años, llegada la primera guerra judía, en el año 66, el hijo del sumo sacerdote, Eleazar ben Ananías, no estuvo de acuerdo con lo que venía pasando, también con el gobierno romano, y lo que hizo fue suspender el culto al emperador, que no se daba como en otras partes del imperio, donde había una figura, una estatua del emperador que se le rendía tributo, etcétera, etcétera, sino más bien se hacían sacrificios en honor, sacrificios a Yahvé, pero en honor del emperador. Bueno, se suspendió eso. Hubo todo un lío también, un conflicto. Empezó a haber un recalentamiento de las relaciones entre judíos y romanos hasta que Roma tuvo que reaccionar y comenzó la guerra. Este personaje fue considerado otro candidato a Mesías por haber sido el que supuestamente inició esa guerra de liberación de Judea. Por supuesto, sabemos cómo terminó la guerra, con la destrucción del templo y con un desastre para los judíos en general. Pero bueno, fue otro de los candidatos. No muchos años después, en Masada, entre el año 70 y 73, tenemos al líder de ese último foco de resistencia, que no es otro que el famoso Eleazar ben Yair. No sabemos si este sujeto realmente hizo lo que dice Flavio Josefo que hizo, pero bueno, al final terminó siendo responsable del suicidio de unos 900 y tantos judíos que eran los que habían sobrevivido todo el sitio, que duró varios años, por parte de los romanos, el sitio de Masada, pero prefirió que todos murieran antes de entregarse y ser esclavos y ser carnecidos y sufrir la vergüenza de la derrota, etcétera, etcétera. Por un tiempo él también pudo considerarse hasta cierto punto candidato a Mesías. Y el último que vamos a referir es el ya comentado anteriormente Bar Kokhba, o Bar Kokhba, según como lo quieran pronunciar, que fue el último. Y quizás haya sido el más potable dentro de los candidatos porque fue el que más cerca estuvo de cumplir las expectativas que el judaísmo tenía para con el Mesías. Por lo menos se supone que liberó por un tiempo a Jerusalén, acuñó moneda, fungió más o menos como de rey, que era lo que tenía que hacer el Mesías. Bueno, y lo que pasó, por supuesto, que los romanos lo aplastaron a nivel militar con todo el poderío de su imperio, pero por varios años duró ese gobierno. A partir de ese momento se dieron otros candidatos a Mesías, pero ya en tiempos de lo que podríamos llamar el judaísmo rabínico, moderno, talmúdico, y no es lo que compete a esta serie de videos. Pero con esto basta para darnos cuenta que en cualquier momento de la historia de estos 200 años de ocupación romana, hubo candidatos a Mesías que hicieron más o menos las mismas cosas. Un personaje omnipresente en los primeros capítulos de los 4 evangelios canónicos y de muchos otros que son apócrifos es Juan el Bautista. Juan el Bautista, algunas veces tomado por primo lejano o más o menos de Jesús, otras veces simplemente como alguien muy importante al que Jesús reconoció y viceversa, ¿no? Que entre sí se reconocieron como enviados de Dios, como fuere, es un protagonista importante de los primeros capítulos de todos los evangelios canónicos. De Juan el Bautista hay muy poca duda de que haya sido histórico. Prácticamente todos los expertos, todos los especialistas coinciden que sí, primero que nada porque Flavio Josefo habla de él ampliamente, un párrafo bastante grande, en Antigüedades Judaicas. Pero no solo por eso, sino porque fue un personaje mucho más verosímil que Jesús. No había milagros en su vida, no había nada extraordinario, excepto que era un riguroso predicador de la fe mosaica, al estilo de los esenios, tal es así que se piensa que pudo haber tenido que ver con ellos. Pero como fuere, él predicaba lo del bautismo. El bautismo era una especie de iniciación, de proceso que mediante el agua se suponía que purificaba a la persona, la limpiaba de los pecados que ya había cometido y bueno, a partir de allí uno tenía que como proponerse mantenerse bien, mantenerse coherente con la ley de Moisés y bueno, cambiar de vida. Eso era más o menos lo que consistía el núcleo de la prédica de Juan el Bautista y que podíamos decir que tenía que ver con la secta de los bautistas porque no era el único que pensaba eso. Pero como fuere, el caso es que este personaje
que murió trágicamente, le cortaron la cabeza, como todos sabemos, no fue ajusticiado por lo que él decía, o por lo menos por su prédica en general, por la forma de judaísmo que practicaba y que predicaba. Más bien lo que ocurrió es que se metió con la familia de Herodes, se metió a criticar la forma de vida de Herodes, se metió a criticar que él se había desposado con su ex cuñada, es decir, con quien había sido la mujer de su hermano, bueno, y otras cosillas así que terminaron por hacer enojar a este tetrarca de que lo mandó a justiciar. La prédica de Juan el Bautista era bastante normal dentro del contexto de su tiempo. Es muy diferente de lo que pasaba con Jesús. Si uno piensa que Jesús, primero que nada, se proclamaba el Mesías, en ningún caso Juan el Bautista parece que se haya proclamado tal, aunque algunos sí creían que podía llegar a serlo. Por eso, como conté en otro video, todavía hoy existe la secta de los mandeos, un pequeño grupo religioso del Medio Oriente en donde se piensa que el verdadero Mesías de Israel y de todo el contexto del tronco abrámico es Juan el Bautista. Pero bueno, no importa eso, el caso es que fue un personaje relevante y que murió por otras razones, no por las mismas causas que Jesús, porque Jesús realmente sí era heterodoxo, sí era alguien que no le caía bien al clero judío. No era el caso para nada, de Juan el Bautista. ¿Qué relación había entre estos dos personajes? Bueno, también hablamos de eso en algún otro video. Aparentemente, Jesús fue en algún momento un discípulo de él. En algún momento hubo una relación muy cercana, pero después se dio un distanciamiento. Tal es así que cuando lo ajusticia, o mejor dicho, cuando cae preso Juan el Bautista, poco antes de que lo maten, algunos fueron a pedirle a Jesús que hiciera algo al respecto, y él parece que no intervino. Decidió alejarse del tema, no comprometerse, y dijo aquella frase famosa de que no hubo nadie más grande que Juan el Bautista, pero que cualquier hijo de mujer que hiciera lo que él decía iba a estar más cerca o más arriba en el reino de los cielos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el caso es que aparentemente hubo una ruptura. Y la ruptura no debe haber sido por cuestiones personales, sino más bien por cuestiones ideológicas. Uno nota que lo que predicaba Juan el Bautista no era lo mismo que predicaba Jesús. Y aquí viene una cuestión. Hay algunos versículos, aquí abajo vamos a ponerlos en orden, hay algunos versículos de los evangelios que parecen raros dentro de la prédica de Jesús. El que no está conmigo está en mi contra, el que no junta conmigo desparrama, no he venido a traer la paz sino la guerra, cosas así, ¿no? Eso no parece ser dicho por la misma persona que dice amar a vuestros enemigos, orad por quienes os maldicen, y cosas por el estilo, ¿no? Esa cosa súper pacífica y súper amorosa. Pero sin embargo parece que sí, si lo dijo la misma persona. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, es posible, es muy probable, que en el periplo del ministerio de este Jesús, del Jesús probablemente histórico, haya habido cambios no de idea, porque lo que él predicó siempre fue un judaísmo totalmente rígido, totalmente acorde con la ley de Moisés. Las cosas raras son más bien elementos posteriores que agregó Pablo de Tarso, agregaron otros teólogos cristianos. Pero sí parece que Jesús fue entendiendo que algunas cosas que él pretendía hacer después no funcionaron y quizás haya corregido el rumbo. Es muy interesante el muy conocido libro de Nicolás Kazantzakis, La última tentación de Cristo, que se hizo la película de eso, en donde se muestra un Jesús dubitativo que va probando diferentes metodologías para llegar a cumplimentar su rol de Mesías. Y esto puede haber sido así realmente, porque uno ve partes en donde hay un mensaje parecido, por ejemplo, al de Buda, una cosa de total pacifismo, de no dañar a nada, no hacer nada que sea violento, y en otros momentos parece que fuera un celota. Entonces, ¿cuál es el verdadero Jesús? No necesariamente tiene que ser que esto sea una parte falsa y una parte verdadera dentro de la narrativa. No es que una cosa se haya agregado antes o después o algo así. Pueden haber sido las dos partes reales. ¿Por qué? Bueno, es muy probable que Jesús haya sido originalmente un personaje revolucionario, un personaje algo así como un guerrillero, como un celota de su tiempo. Esto, que parece raro, se puede ver en estos versículos que dije, pero en muchos otros detalles.
No nos olvidemos que Jesús tenía un discípulo que se llamaba Simón el Zelota, no Simón Pedro, no Simón Bar Jonás. A mí varias veces que he debatido esto en las redes y en otras partes, me dicen, no, pero Simón no era Zelota. No, pues Simón, no estoy hablando de Simón Pedro, no estoy hablando de Pedro, el famoso Pedro. No, había otro discípulo que se llamaba Simón y le decían Simón el Zelota. Obviamente era un apodo, pero yo me pregunto una cosa. Si el sujeto había sido zelota en otro tiempo y se había convertido y había dejado ese rumbo, no era muy apropiado decirle así, porque es como, se supone que Jesús perdonaba todo y hacía que la gente se convirtiera. No le decían, por ejemplo, a Mateo, no le decían Mateo el recaudador de impuestos, porque había dejado de serlo, o Matatías, bueno, porque se llama en realidad Matatías el recaudador de impuestos. No le decían Mateo, que había sido el recaudador de impuestos. ¿Y por qué a este le decían el zelota? ¿No será porque siguió siendo zelota? ¿No será porque siguió en ese rol? Quizá no tan activamente, pero era como que seguía comulgando con esa ideología. Pero no nos quedemos ahí. Muchas veces uno no piensa qué significa Iscariote. Judas Iscariote es literalmente Judas el de la sica. La sica era un puñal para degollar enemigos. Esos puñales curvos que todavía usan los árabes. Bueno, eso era la sica, y la palabra sicario viene de allí. No es que Judas fuera un asesino, sino los sicarii, o más o menos así se pronunciaba, eran los personajes dentro de los celotas que se encargaban de las misiones difíciles, por decirlo de alguna manera suave. Y era uno de los 12, aunque después lo haya traicionado o no, lo que sea, Jesús lo eligió como discípulo. Y hay otra cosa interesante. ¿Cómo es que en el Evangelio de Juan, cuando Jesús está preparándose para ser capturado en el huerto de Getsemaní, se allegan los soldados del templo? No eran legionarios romanos, obviamente ahí el conflicto hubiese sido diferente, sino, pero bueno, como fuera, eran gente armada, y ante esa situación, Pedro, aquí sí, Pedro, Simón Bar Jonás, Pedro, el famoso Pedro, el primer papa supuestamente, saca una espada y le corta la oreja al tipo este que quería capturar a Jesús. Y ahí viene la parte donde Jesús le dice, Pedro, guarda tu espada porque quien a hierro mata, a hierro muere, etcétera, etcétera. A ver, ¿acá no suena medio raro esto? No importa si es una cosa legendaria o no. No importa si este episodio fue agregado porque sí o porque le pareció bien al que redactó el Evangelio de Juan. Porque también hay que entender, sí, que este Evangelio es del siglo II, principios del siglo II seguramente, y que puede haber habido algún agregado así un poco travieso y que no haya sido demasiado histórico. Pero fijémonos en una cosa. La gente de comienzos del siglo II que leía este evangelio, recién sacado del horno, recién escrito, no parecía escandalizarse porque el más importante de los discípulos de Jesús tuviese un gladius, tuviese una espada romana. Era una cosa muy rara. No importa si alguna vez lo usó con anterioridad. ¿Por qué iba armado? Uno puede decir, bueno, porque Jesús estaba en peligro, entonces sus discípulos se armaron. Bueno, sí, pero si Jesús los dejó, y estos tipos que eran paz, amor y hacían curaciones, predicaban la hermandad universal, de repente tenían espadas, es porque hay una parte que no nos están contando, ¿no? Algunos investigadores han tomado todos estos elementos en conjunto y se han dado cuenta que si esto hubiese sido agregado con posterioridad, no tendría ningún sentido. Porque la teología cristiana justamente lo que dice es que Jesús era el Cordero de Dios, era un ser que vino al mundo para sufrir por los pecados de los demás, pero sin cometer ninguna violencia, sin hacer ningún acto hostil de ningún tipo. Cualquier acto hostil que hubiese llevado a cabo Jesús iba en contra de la teología cristiana. Es probable que si estas cosas hubiesen sido imaginadas por algún evangelista o algún hagiógrafo, simplemente hubiesen sido suprimidas rápidamente porque iban en contra de lo que se supone que tenía que ser Jesús. Y sobrevivieron en los evangelios, tanto esos dichos que dije antes, como lo de el que no estaba conmigo está en mi contra, etcétera, como estos episodios de que un discípulo se llamaba el Zelota, que Pedro tenía espada y otras cositas así, es porque deben haber sido ciertas. Porque quizás el Jesús que existió realmente, si es que existió, no era lo que nos cuentan. No era un maestro de sabiduría, un personaje tranquilo y apacible, sino que era quizás una especie de guerrillero y que tenía como foco central el oponerse a Roma. Ahora, como decía,
hubo aparentes cambios de rumbo de Jesús, porque también Jesús se supone que dijo aquello de poner la otra mejilla. Eso que es casi un lema entre los cristianos, es como una piedra fundamental de su moral y de su código de conducta, quizá no haya sido bien entendido. Porque si uno analiza bien los evangelios, parecería que tenía que ver con una política, con una forma de sobrellevar la situación del momento. Uno se tendría que poner a pensar que quizás Jesús en ese sentido no se pareció a Gandhi. Cuando Gandhi llevaba a cabo el asunto de la no violencia contra los ingleses, era porque pensaba que si se oponía por la fuerza, los iban a matar a todos. Los ingleses iban a pasar por encima y no iba a quedar ninguno vivo. No había manera de oponerse al en ese momento todopoderoso Imperio Británico por la fuerza. Entonces eligió este otro camino. ¿No habrá sido que Jesús quizás pudo ser un poquito más inteligente que la mayoría de los otros celotas y vio que ya llevaban casi un siglo de oponerse a Roma, muriendo y siendo crucificados y haciendo desastres y provocando que Roma encolerizada destruyera aldeas y matara a un montón de gente que no solo eran los revoltosos, sino las familias y otra gente inocente que moría en todo esto? Entonces, después de casi un siglo de esto, ¿no habrá sido que simplemente dijo: poner la otra mejilla, vamos a bajar la cabeza y vamos a buscar una alternativa a la resistencia armada? Y quizás primero haya probado otra cosa, primero haya probado la resistencia armada y luego esto, o viceversa. No sabemos muy bien cómo es, porque esto está todo fragmentado y mezclado y narrado a la manera que se les ocurrió a los hagiógrafos, a los 4 evangelistas que sobrevivieron dentro del canon. Pero como sea, da a entender que Jesús tuvo varios golpes de timón a lo largo de su ministerio y que seguramente el último, o casi el último, habrá sido uno de los más problemáticos para Roma, porque seguramente cuando predicaba paz y amor, en ese momento Roma no lo veía como un peligro, pero cuando decía no quedará piedra sobre piedra en el templo, probablemente sí, o cuando decía el que no está conmigo está en mi contra, no ha venido a traer la paz sino la guerra, etcétera, etcétera, daba a entender que todo el mundo tenía que dejar las posesiones y no pagarle los impuestos al César, porque si no tienes posesiones, obviamente Roma no llevaría ningún impuesto a la capital. Bueno, y en todo ese lío, ahí sí los romanos empezaron a enfocarse en querer destruirlo, en querer eliminarlo, porque era un problema. Entonces, acá se comienza a perfilar por qué murió. ¿Por qué murió realmente? ¿Por qué los romanos llegaron a ejecutarlo? Puede haber habido otros temas, sí, las blasfemias, y seguramente hizo enojar muchísimo al clero, a los saduceos y en general a los fariseos y a todos los ortodoxos dentro del judaísmo, porque se decía hijo de Dios, se decía que era el Mesías, decía que tenía el poder de hacer milagros, etcétera, etcétera. Si alguna de esas cosas que dijo, o que se supone que dijo, fueron ciertas, realmente las pronunció un Galileo en el siglo I, iba a ser motivo de una ejecución tarde o temprano. Porque el clero de Jerusalén se lo hubiese jurado, no hubiese permitido que tal cosa siguiese ocurriendo impunemente. Pero no nos engañemos, quienes tenían el poder de matarlo, de ejecutarlo, eran los romanos. Y no lo iban a matar por razones religiosas. A los romanos no les importaba en absoluto que Dios se adorase, qué ritos se practicasen o lo que fuere, mientras se cumpliera con aportar los impuestos, mientras no se generara mucho disturbio y mientras no se ofendieran las figuras de los gobernantes y sobre todo la de César. Nada más, después Roma dejaba vivir a sus provincias tranquilamente. Así que obviamente aquí hubo algún problema político. Bueno, en todo caso, si hay algo que probablemente fue cierto de la vida de este personaje, es que murió en la cruz. Es lo más verosímil de su historia, aunque parezca cruel o patético decirlo. Realmente era el destino común, era el destino más probable de todo aquel que se opusiese a Roma, de todo aquel que predicara cosas raras, incluso que hiciera enojar al clero judío porque estaba como confabulado con Roma para poder seguir en el poder, etc. Así que de eso no hay nada extraño, ¿no? Lo que hace falta saber, bueno, qué ocurrió realmente en ese periodo de tiempo entre la muerte, etc., para ver qué podemos sacar en limpio. Una de las cosas más importantes es, ¿realmente lo traicionaron? ¿Realmente Jesús terminó en la cruz por culpa de Judas? ¿O por alguna cosa parecida a eso? Bueno, indudablemente en uno u otro evangelio siempre se dice que Judas tuvo algo que ver. No parece que Judas
no fuera protagonista o que se le echara la culpa injustamente de algo que no hizo. Pero lo que habría que preguntarse es si lo que hizo fue a traición respecto del pensamiento de Jesús o simplemente seguía las órdenes de Jesús. Porque cabe preguntarse si en este orden de cosas en donde Jesús fue probando diferentes métodos, diferentes cuestiones, no terminó por pensar que lo único que le quedaba para poder ser el Mesías era morir. De hecho, hay algunos textos apócrifos, algunos pergaminos del Mar Muerto y otras cosillas por allí, en donde se afirma que el Mesías terminaría siendo muerto, terminaría siendo crucificado. Hay un texto que se le suele llamar, en realidad no se llama así, pero un pequeño fragmento que se llama el Mesías perforado, que habla de un Mesías crucificado en los rollos del Mar Muerto. Creo que esto ya lo referí en otro video. Bueno, la cuestión es que probablemente se pensara que era lo natural, lo que tenía que pasar. Y ante la situación de que posiblemente otros métodos y otras opciones ya se habían agotado, quizá quería realmente morir en la cruz. Es bastante tonto pensar que Jesús se quedó en Getsemaní orando y pidiendo que su Padre, el Dios de Israel, lo salvase, cuando lo único que tenía que hacer es irse corriendo de allí, volverse a Galilea, y muy difícilmente iba a ser encontrado por los romanos. No era como si nos buscara Interpol o el FBI hoy en día. Era mucho más difícil para el gobierno romano o para cualquier gobierno de aquella época encontrar a un fugitivo, ¿no? Entonces, ¿por qué se quedó? Bueno, se quedó porque probablemente todo eso estaba preparado. Él quería morir en la cruz, aunque quizá no le gustara. No creo que lo haya hecho por placer, obviamente que no, pero sí pensaba que tenía esa misión. No hay que subestimar lo que un ser humano puede llegar a hacer cuando piensa que tiene una misión en la vida y que tiene que hacerlo porque está obligado, porque es su destino. Hay múltiples casos en la historia muy conocidos al respecto. Así que probablemente, no digo el culpable, porque sería injusto, sería muy fuerte decir eso, pero el verdadero hacedor de la muerte de Jesús en la cruz fue el propio Jesús. Obviamente con la ayuda, entre comillas, de romanos y del clero judío. Fue una combinación de cosas, pero sí es cierto que él podía haber evitado su propia muerte. Y no con milagros ni con cosas raras, sino con una simple huida. Así que esto es interesante también plantearlo. Pero más allá de eso, bueno, una vez capturado, todo lo que se narra, como ya dije, sobre la crucifixión es típico. No era tan común que se crucificara con clavos. No es como algunos piensan, un elemento de tortura adicional. Bueno, obviamente sí se sufría más, probablemente, pero no lo hacían con la intención de que el reo sufriera más, porque en realidad la peor crucifixión posible sería que lo colgaran solo con ataduras, porque los clavos también implicaban ataduras. Todas esas cuestiones de que si es acá o aquí, no, es irrelevante. El clavo no sostenía el cuerpo. Lo que sostenía el cuerpo eran varias ataduras que se ponían en los brazos, que no era imposible. Los clavos eran para desangrar más rápido al reo y que muriera dentro del transcurso de un día. A veces gente muy fuerte, que aguantaba mucho, duraba 2 días en la cruz con clavos. Pero cuando no se usaban clavos, podía durar 4 o 5 días. Recién cuando se moría por deshidratación y por todas las inclemencias, ahí terminaba. Sobre todo si ponían algún soporte para que se pudiera sentar un poquito y para que pudiera apoyar los pies. Porque si colgaba completamente, moría de asfixia porque no tenía cómo respirar. Iba teniendo una asfixia lenta porque no hay manera de, si uno está colgado de los brazos, poder respirar correctamente. Pero si se le ponían esos aditamentos, esa es la muerte más cruel de todas, podían llegar a durar varios días. Así que los clavos no eran necesariamente un elemento de tortura adicional, sino un elemento para que se muriera más rápido. Más allá de eso, de los clavos, todo lo demás que le pasó fue una crucifixión clásica, estándar. Quizás, si uno toma literalmente todo el asunto de Vía Crucis, todo eso de que pasó por determinados lugares, bueno, a lo mejor recibió un poco más de odio de la gente, porque los que estaban en contra de él, de lo acostumbrado, porque probablemente cuando se crucificaba un reo cualquiera no había tanto público. Pero eso es un detalle, nada más que eso. Lo matan, aparentemente, por lo que se cuenta, la historia oficial sería que murió y después, por las dudas, el centurión le clavó la lanza en el costado. Puede ser que sea así, puede ser que no. Y regularmente se lo baja de la cruz
Porque les cuento, y aquí hay un elemento muy importante, muy importante. ¿Qué pasaba con los reos crucificados? Bueno, no eran enterrados por lo común. No recibían sepultura como los demás judíos por lo común, o en cualquier otra parte del imperio, pero en particular los judíos. Primero, porque los romanos no solían entregar el cuerpo. El destino de un crucificado era muchas veces quedar ahí en la misma cruz hasta que era la descomposición, o incluso los animales salvajes, perros, otro tipo de cánidos, aves de rapiña, ratas, un poco de todo, destruían el cuerpo, o por la descomposición bacterial, simplemente. Otras veces, cuando se necesitaba ese lugar, normalmente lo que usaban no eran cruces enteras, sino eran maderos y que se clavaban en un árbol o en un poste que ya estaba puesto allí. Pero bueno, cuando se tenía que reciclar eso, se tenía que volver a usar, podía ser que bajaran al par de días, bajaran el cuerpo y lo quemaran, o lo echaran en cal, o simplemente lo arrojaran a un basurero. Eran los típicos finales de los cuerpos de los crucificados. Nadie los reclamaba. Aquí viene algo importante. Aunque fueran judíos y aunque fueran, por ejemplo, celotas, que eran considerados patriotas por los demás judíos, no los iban a reclamar porque ese tipo de muerte, para la ley judía, era muy deshonrosa. Entonces no se solía reclamar el cuerpo. Así que si nos ponemos a pensar seriamente, si es que Jesús existió, el destino más probable que pueda haber tenido su cuerpo es terminar de una de esas tres maneras: o destruido por la naturaleza, o tirado a un basural, o quemado, o puesto en cal, que era más o menos lo mismo. Supongamos que de todas maneras los evangelios dicen la verdad y el cuerpo fue retirado. Bueno, aquí viene algo interesante, porque fue retirado a las pocas horas de morir. Y no había médicos calificados como hoy en día con estetoscopios o aparatos sofisticados para ver si la persona estaba realmente viva o muerta, ¿verdad? Cuando se dice que Jesús estuvo 3 días muerto, o mejor dicho, que resucitó al tercer día, es como medio inexacto. Se cuenta que Jesús murió en la hora nona. La hora nona es la novena hora, según como contaban la hora los romanos, que sería las 3 de la tarde de nuestro horario moderno. Supongamos que esto es cierto. Quedó colgado allí en la cruz desde las 3 de la tarde y ya a la tardecita, antes de que comenzara el sábado, fue retirado, porque se cuentan los evangelios que los judíos no querían que quedara allí justamente porque venía la Pascua y bueno, que no querían que quedaran los cadáveres allí colgando en la cruz, entonces los retiraron. Por eso Pilatos permitió eso de que lo retiraran, se supone. Tampoco sabemos si esto es cierto o no, pero ¿qué pasa? Si llegara a haber sido cierto, si fuera cierto este caso, es muy probable que no haya muerto realmente. ¿Quién dice que estaba realmente muerto? Bueno, por el lanzazo. No sabemos cómo ni dónde le dieron el lanzazo, ni siquiera si fue cierto. El tema es que incluso si le hubiesen dado un lanzazo, si le tocó una parte importante del aparato cardiovascular, de toda la zona cardiovascular, obviamente que sí lo iba a matar. Pero si, por ejemplo, le perforó un pulmón, no necesariamente tiene que haber muerto por eso. ¿Y quién dice que no pudo sobrevivir a eso? No es probable, por supuesto, esto es medio retórico lo que estoy diciendo. Pero fíjense que podría ser una explicación de por qué se los vio caminando por allí. Pero lo que decía, no son 3 días para que resucitara. Era el ratito que quedaba del viernes y prácticamente el sábado, y nada más. Porque los días para los judíos comenzaban al anochecer de cada uno de esos días, empezaba el día siguiente. Por eso el sábado comienza, bueno, hoy en día ocurre lo mismo, el sábado comienza al oscurecer cuando se produce el ocaso del viernes, no a las 12 de la noche como el día civil. Entonces, como se dice que resucitó el tercer día, lo que pasa es que como los católicos celebran ahora, hoy en día, la resurrección más o menos a las 10 o 12 de la noche del sábado, bueno, es porque es un día y un poquito. Jesús estuvo un poquito más de un día en la tumba. Digamos 30 horas, por decir algo. No son 3 días, 3 días serían 72, ¿no? Uno cuando dicen 3 días se imagina 72 y ya es como que muy pero improbable que cualquier tipo de ataque o de estado de semi-muerte o de heridas de gravedad que parezca estuviera en coma o algo así y pareciera muerto. 72 horas es muy como insostenible porque seguramente hubiese muerto de todos modos, pero 30 horas no. Eso no quiere decir que haya ocurrido de esa manera, por supuesto. Lo que quiere decir es que no es tan improbable ni es tan raro lo que pudo haber pasado. Como decíamos, terminando el Evangelio de Marcos,
se cuenta que las mujeres llegaron allí para atender al cadáver, para limpiarlo, y se encontraron con una tumba vacía. Ese es el verdadero final de la historia de Jesús. Lo demás fue agregado, ya lo he explicado en otro video. Pero el caso es que pudiera ser que sobrevivió, pudiera ser que se llevaron el cuerpo, o pudiera ser también, lo más probable de todo, que nunca tuvo tumba, que lo de la tumba es una alegoría. Bueno, no hay demasiado misterio, ¿verdad? Ante todos estos detalles, uno se pone a pensar, ¿es necesario hablar de resurrección? O incluso, para ponernos en menos negativos, ¿es necesario que no haya existido este personaje? ¿O simplemente recortándole estos pedacitos de historias totalmente descabelladas, ya nos encontramos con un típico personaje de su tiempo, con un típico líder religioso que llevaba a cabo prédicas públicas y que terminó por despertar la ira de los romanos y del clero judío y otras cosas y terminó en la cruz? Y nada más. ¿Hace falta más que eso? Yo pienso que no. Es muy probable que un personaje así sí pudiera haber existido. Pero no nos adelantemos, yo voy a dar mi opinión final a lo último del video, ¿no? Cuando terminemos. Faltan algunas cositas. Como dije, es un poco retórico todas estas explicaciones alternativas de la resurrección o de la muerte de Jesús, porque lo más probable es que simplemente haya ocurrido lo mismo que ocurría siempre en aquel tiempo, o casi siempre, que el cadáver se desechara, que nadie lo reclamara, porque incluso la familia tenía como vergüenza de ir a buscar un cadáver que fuera crucificado. Un cadáver mancillado, un cadáver vituperado como le ocurría a un crucificado, no era reclamado, no era enterrado con las personas que tenían una muerte honorable dentro del contexto del judaísmo, ¿no? Pero fuera lo que fuera, una vez muerto Jesús, o una vez desaparecido, vamos a decir así, empezaron a pasar otras cosas raras. Voy a seguir poniendo aquí abajo los versículos sin nombrarlos, porque así no hago tan largo el video y no tan pesado, ¿no? Como ustedes han visto muchas veces, yo complemento lo que voy diciendo con información gráfica. Bueno, ustedes recordarán que hay varios episodios en que Jesús se aparece a los discípulos, a María Magdalena, etc. Y la mayor parte de esas veces no se lo reconoce. María Magdalena está en la tumba y le dice a alguien que se le presenta ahí, dice, estoy como que estaba apenada porque su maestro no estaba en la tumba, como que se habían llevado el cuerpo. Y después resulta que el que le estaba hablando era Jesús. ¿Cómo es que ella no lo conoce? Da la impresión que fue una aparición, ¿no? Y no que estoy diciendo con esto que existan los fantasmas, sino que uno cuando sufre un duelo, sabemos que muchas personas, nos ha pasado a casi todos alguna vez, cuando tenemos un duelo muy fuerte, un ser querido muy cercano que ha muerto, a veces soñamos con esa persona, a veces vemos por el rabillo del ojo y parece que estuviera por allí. Tenemos esas cosas. Si una persona muy imaginativa o con un estado nervioso un poco particular puede llegar a tener una alucinación directamente sobre esto. De hecho, yo conozco gente muy cercana que ha tenido ese tipo de problemas cuando ha muerto un ser querido. Es absolutamente común. El caso de María Magdalena, cuando luego los discípulos lo ven en un camino, que se acerca a alguien y recién cuando pasan de largo y se dan vuelta y ya no lo ven más, dicen, ese era Jesús. Son apariciones así fantasmagóricas, ¿no? Y después hay una parte en donde él entra, en donde estaban refugiados los discípulos, todos temerosos de que los romanos los fueran a buscar, y parece que pasa por la puerta. No abre la puerta, pasa a través de la puerta, y los saluda y dice, pasa a vosotros. Eso se parece más a una alucinación colectiva que a algo real, ¿no? Es decir, ustedes fíjense que el Jesús resucitado de los 4 evangelios en ningún caso parece físico, parece algo sólido, algo completamente tangible. Me van a decir que está el famoso tema de Tomás, de que Tomás necesitó tocarlo para saber que era cierto, pero eso no es una evidencia, porque a ver, si estaban sufriendo una alucinación colectiva, no hay ninguna evidencia posible dentro de eso. Si yo estoy viviendo una alucinación, cualquier cosa que pase dentro de la alucinación no va a ser prueba de que eso no es una alucinación. Yo puedo estar pensando que toco al difunto y sigue siendo mi alucinación. Estamos adentro de eso. No es que al día siguiente que pasó ese episodio, Tomás tuvo la oportunidad de hacer una verificación científica de lo que había. No es así. Simplemente dudó en ese momento dentro del contexto de esa cosa rara que estaba pasando. Así que no es prueba de nada. No es una evidencia de que a lo mejor Tomás era más desconfiado, era más científico, entre comillas, e hizo eso de manera objetiva. Eso no tiene sentido. No hay ninguno de los episodios que realmente parezca que una persona física real se allegó
y los contactó. Parece más un tema de apariciones, de visiones, alucinaciones, etc. Tampoco esto es seguro, pero si uno lo ve con atención, como dije muchas otras veces en estos videos, no es necesario pensar que no pasó, que no ocurrió. Puede haber ocurrido tal cual, pero ser una alucinación, no ser que se presentó allí. Simple. Cabe destacar que nadie más lo vio. O sea, ¿por qué Jesús no se presentó en el Sanedrín? Estoy en YouTube, no puedo hacer un gesto que se hace con el dedo medio, ¿no? Que es muy típico, pero podía haber hecho ese gesto a Caifás, a los sacerdotes que promovieron su crucifixión. O podría haber ido ante Pilato, mira, estoy vivo aquí, no me pueden hacer nada porque soy un dios y soy cool. Pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no era lo que estaba predestinado y había que complicarle la vida a los creyentes y tenían que tener fe y no sé qué, es un poco sin sentido, ¿verdad? Un ser resucitado, bueno, vamos a pensar que ese Dios todopoderoso bajó a la tierra, se encarnó y murió y lo que sea, hizo toda esa pantomima para enseñarle algo a la gente. Pero una vez que resucitó, una vez que ya está todo dicho, ¿por qué no se mostró un poquito más? Un poquito más que se hubiese mostrado y quizás todo el mundo hubiese sido cristiano. Pero no, apareció muy poquitas veces y de maneras muy raras. Es muy sugerente, ¿no? Después de todo, no es tan poco común que pase eso con alguien difunto, que se aparezca de vez en cuando por allí, porque los seres humanos tenemos ese problema. A veces elaboramos el duelo de manera lenta, de manera imperfecta, y vemos de vez en cuando, o queremos ver a nuestros seres queridos de nuevo. Y por eso tenemos ese tipo de experiencias raras. Puede que sí, puede que no, puede que sea todo mito, por supuesto. Pero habría que ver con esta óptica un poquito todos estos episodios, a ver si tienen un poco más de sentido. Y bueno, luego pasaron unos cuantos días, se supone que 40, y ascendió al cielo, y nunca más lo vimos. Los creyentes van a seguir pensando que todo eso fue cierto, y los no creyentes vamos a seguir pensando que todo eso fue mito, o que tiene alguna explicación así alternativa. Pero el punto es que es una historia que tiene bastante poco sentido, ¿verdad? Si uno lo mira en general, lo mira desapasionadamente, tiene bastante poco sentido. Ahora nos queda una cosa, sin embargo. ¿De dónde sale esto de los dioses resucitados? ¿Es el único dios que se encarnó y resucitó y que vivió todas estas cosas raras? Bueno, así tal cual, sí. No hay una leyenda, un mito o lo que sea exactamente igual de un ser crucificado y vuelto a la vida y esto y aquello. Obviamente que hay elementos que son muy específicos de la historia del mito cristiano, pero no es ajeno a la historia de las religiones antiguas el que haya dioses resucitados o dioses que iban a resucitar en algún momento o dioses que fueron sacrificados para el bien de los otros seres del universo. Pueden ser los seres humanos o pueden ser todas las cosas vivas o lo que fuere. El caso más clásico y más antiguo de todos es Huasir, u Osiris, el nombre griego Osiris, que es el dios egipcio que reina en el Amenti, pero primero se murió aquí, fue muerto por sed. Yo no voy a contar todo el mito osírico en este momento, pero cualquiera lo puede ver. Hay un montón de escritos y de cosas para documentarse. Osiris era un dios que trajo el bien y le dio un montón de enseñanzas a la humanidad, hasta que Set, por celos y por otras cosas, provocó su muerte, y con la magia de Isis y de Cheut o Tot, el dios de la escritura y de la magia, etc., lograron revivirlo y su ser se trasladó al más allá, al Amenti, y en el Amenti, en el reino de Occidente, vive allí para siempre para juzgar a quienes mueren en el famoso juicio de la balanza de Ma'at, y allí, acepta a los que corresponde y a los que no, los desecha. Tenemos también a Dioniso Zagreo, que es la forma revivida, reencarnada, resucitada de Dionisos, y que va a reemplazar algún día a Zeus. Va a ser como el dios principal en algún momento. Eso es lo que pensaban los griegos. Obviamente nunca llegó a ocurrir dentro de la mitología. Nunca se llegó a entronizar. Tenemos, por ejemplo, a Balder, el dios de la mitología nórdica, que luego del Ragnarok va a revivir, porque fue asesinado, pero luego del Ragnarok va a revivir y va a crear un nuevo ciclo de dioses y de la naturaleza. Y hay un montón de otras deidades que les pasa esto. En el mundo precolombino, el sol, en varias culturas diferentes, el sol revive, reencarna, se reinicia. Vamos por el quinto sol para algunas culturas latinoamericanas. Esto es común, es muy, muy frecuente en las diferentes tradiciones.
No está en todas, por supuesto. No es como dicen algunos personajes conspiranoicos que todas las religiones son iguales. No, no es así. Pero el mito del Dios víctima es muy común. Y el mito del Dios resucitado también. Y la crucifixión, muchas veces, muchos mitólogos y muchos... No quiere decir que yo esté 100% de acuerdo con esto, pero es atendible. Muchos mitólogos piensan que la crucifixión, no de los romanos obviamente, el concepto de un Dios crucificado así, de manera arquetípica, tiene que ver con el solsticio, con el sol que queda quieto, que queda varios días, fíjense que es más o menos el tiempo que duraba una crucifixión, varios días quieto, en apariencia por supuesto, en el firmamento, en el cielo. Quedaba quieto allí en un punto determinado por un tiempo. Eso es como la crucifixión, como si estuviera atado. O como para los incas, Inti queda atado en el día del solsticio durante varias jornadas. Esto es universal también. No estoy diciendo que la historia de Jesús esté basada en otros mitos necesariamente. Es como dije varias veces en los videos anteriores. Puede que sí, puede que no. Pero no tiene nada de original. Ese es el punto. No tiene que ser copia. No estamos diciendo que sea copia. Es posible que sea, como opina Antonio Piñero y otros expertos, que simplemente los seres humanos repetimos nuestros mitos. En una cultura y en otra y en otra. A lo largo de los siglos vamos repitiendo los mismos mitos porque somos todos iguales, somos todos seres humanos, tenemos los mismos problemas, las mismas circunstancias, enfrentamos los mismos peligros e inquietudes y cosas en la vida y bueno, y vamos creando leyendas, mitos y cosas parecidas. Puede ser eso, o puede ser que sí haya copia. En realidad no nos interesa porque no es eso lo que estamos investigando aquí. Lo que estamos investigando es de dónde sale todo este asunto y es obvio que es un ciclo que se repite continuamente. El Dios víctima que muere, revive y con eso salva a la humanidad. 3000 años antes de Cristo ya pasaba en el antiguo Egipto con Osiris, por ejemplo. Bueno, yo creo que ya con estos 5 videos y uno o dos que tenía de antes por allí perdido, hemos explicado bastante todo este asunto de Jesús. Podríamos hablar infinitamente, esto podría dar para 20 o 30 o 50 videos más, pero no tiene mucho sentido. Creo que las cosas principales ya se han expuesto, ya se han explicado, y ahora cada uno sacará sus propias conclusiones. ¿Cuál es mi opinión sobre la historicidad de Jesús de Nazaret? Ahora que terminamos la saga, terminamos el proceso de análisis. Bueno, yo creo lo que opinan algunos expertos, que es más difícil o más complicado establecer que no existió absolutamente nadie, verosímil por supuesto, no estoy diciendo que sea lógico pensar que existió realmente algún personaje que resucitó ni que hizo milagros, pero un germen de realidad. Es más inverosímil pensar que todo es inventado, que de repente apareció porque sí esta religión, que haya existido algún rabí, algún Galileo que estuvo predicando por allí y que se mezcló con una cantidad de mitos y de cosas que después se fueron agregando. Ha ocurrido muchas veces en la historia esto, no es extraño. ¿Quién fue el verdadero fundador del cristianismo? Bueno, yo creo que fue Pablo de Tarso, por lo menos del cristianismo que triunfó, porque como saben hubo muchas vertientes y muchas variantes del cristianismo en los primeros siglos. ¿Qué cosa de lo que se conoce de este Jesús de Nazaret, de la tradición, pudo haber sido cierta? Bueno, sin duda que fue quizá un Galileo, porque era un lugar problemático de la Palestina, y probablemente allí sí apareciera de vez en cuando algún personaje similar a él, que puede haber sido crucificado, porque ya lo explicamos, ¿por qué? Porque era el fin lógico que tenía toda esta gente, que puede haber predicado, obviamente, si no hubiese sido alguien que hablaba en público no hubiese pasado nunca nada, que puede haber sido bastante revoltoso, por momentos quizá haya probado un camino más pacifista. Evidentemente era un poco ecléctico porque tenía como cambios de rumbo en su... no en sus ideas, sino en la metodología que usaba. Y bueno, poco más que esto podemos pensar. Pero sí, yo pienso que puede haber existido un germen de realidad. Así como el rey Arturo de Inglaterra está basado en una figura bélica que se llama el Dux Velorum, que puede haber sido algún jefe militar romano de los últimos que quedaban, puede haber más adelante dado lugar a la idea de que un rey así muy poderoso y muy famoso y muy virtuoso expulsó o mantuvo a raya por lo menos a los sajones y un montón de cosas. Bueno, así se crean los personajes míticos, un poco con mixturas, algo de historia, algo de leyenda y algo de imaginación 100%, o sea de mito. Rara vez un mito sale de la nada.
Y como hay poquito tiempo en el proceso de la creación del origen del cristianismo, es decir, del año 30, digamos, al año 50, 60, cuando estuvo ya Pablo de Tarso muy activo, y después al año 70, cuando apareció el primer evangelio, me parece muy poco tiempo para pensar que una mitología se puede crear de la nada. Es muy probable que haya habido elementos, aquí sí quiero ser categórico, elementos totalmente humanos, totalmente lógicos, totalmente normales, que comenzaron estas historias, comenzaron estas cadenas de leyendas y de mitos, y después se le fue agregando capa tras capa, tras capa, tras capa de fantasía, hasta llegar a un dios cósmico, como sería el Cristo así de Constantino, que no tiene absolutamente nada que ver con el Rabí Galileo. Pero sí, el Rabí Galileo yo pienso que existió, que fue un hombre común y corriente como todos nosotros, que puede haber muerto porque predicó ideas radicales. Esas ideas no le gustaron al clero de Jerusalén y tampoco a los romanos, y fin de la historia. Todo lo demás es invención de los que lo siguieron. Así que bueno, con esto concluimos 5 videos en total. Espero que les haya quedado un poco más claro. Por supuesto no hemos resuelto nada, no probamos nada ni dejamos de probar nada con todo lo que hablamos, pero sí expusimos toda la información disponible, o por lo menos la más importante, la más relevante, la más interesante, para que ustedes piensen, para que analicen por sí mismos, ya sin los filtros que suele haber por allí, porque en los medios muchas veces hay muchas cosas tendenciosas y de repente pescan un documental ateo, van a decir todo que no nada de esto existió. Si pescan un documental creyente, va a decir que todo es verdad y van a tratar de buscarle de alguna manera que todos los milagros existieron. Tratemos de buscar algo realista, algo que se condiga, que se asocie lo más posible con la historia de aquel tiempo, y vamos a entender lo que probablemente ocurrió. Nada más es lo único que podemos lograr. Obviamente, hasta que no se invente una máquina del tiempo, que quizás no se invente nunca, no vamos a saber cómo fue. Pero sí es posible tener una idea de lo que no pudo ser, de lo que probablemente sí pudo ser, etc. Y eso es lo que quise hacer con estos 5 videos. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, no solo para consulta, sino para que los haga reflexionar. Y bueno, ya nos empezaremos a dedicar a otro tema. Ahora viene la etapa, como dije ya varias veces, ya lo vengo prometiendo, pero ahora va en serio, de dónde salió el papi de Jesús, el Dios Padre, o el Dios de Israel, Yahvé, Jehová, o como le quieran llamar. No salió porque hubo un Abraham que lo vislumbró así de golpe y lo sacó de la galera. Tampoco otros profetas. Hubo todo un proceso muy complicado que es muy interesante, muy largo, y vamos a tener que hacer otra saga para hablar de eso. Y espero que les guste también. Bueno, si les gustó este video, denle me gusta, compártanlo, opinen acá en los comentarios o en la comunidad del canal o en las redes sociales donde yo lo vaya compartiendo, etc. Es importante que el canal crezca, que participen, porque así yo veo qué clase de videos les gusta más y cuáles les gusta menos. Vamos seleccionando los temas. Todavía yo estoy ahí un poco experimentando cuáles son los mejores temas para el canal. De este tipo de cosas hay infinitas para hablar. Tengo que ir perfilando un poco más selectivamente los temas, y en eso ustedes tienen mucho que ver. Y bueno, será hasta la próxima. Saludos a todos y bendiciones. Nos vemos.